Y de la palabra de los vecinos pasamos a buscar la palabra de un especialista. Nos vamos a redacción, allí está Héctor Farías. Así es, y no estamos solos, en compañía realmente de un especialista, el licenciado Carlos Sellaro. Carlos, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirábamos juntos lo que era el Voz Populi de la calle y pensaba en un sociólogo que hacía referencia que en la Argentina, de fútbol, de tránsito y de economía, opinamos todos. Así sepamos o no sepamos, pero nos incumbe de forma directa, ¿no? Pero bueno, lo busco. Por lo que veíamos, escuchábamos recién, no todo el mundo opina de economía, parece. Sí, algunos están un poquito más reticentes, o por lo menos con desconocimiento. Sí, yo creo que hay mucha gente que no está al tanto de lo que está ocurriendo, ni sigue el día a día de lo que pasa, ciertamente, ¿no? Creo que por ahí hay una parte de la sociedad que va siguiendo los temas económicos, que se va preocupando por la hoja de ruta de lo que ocurre, y creo que hay una gran parte de la sociedad que, bueno, sigue su vida todos los días y prioriza si está saliendo campeón Boca. Y también. Hay una cuestión generacional también de aquellos que hemos vivido en la época, y nos retrotraemos a la época del 2001 por una cuestión, decíamos, de que aquellos que lo hemos vivido en un momento económico complicado, y hay una parte de la juventud, chicos que hoy tienen 30 y pico de años, que tenían 14, 15 años, así que por lo tanto esa experiencia no fue tan directa para ellos, ¿no? Sí, es cierto, yo lo percibo en la universidad con los alumnos, no obstante lo cual hay ciertas cosas que quedan grabadas en el inconsciente colectivo. Entonces, por más que muchos de los alumnos que tengo en la universidad, que son muy jóvenes, no podrían tener conciencia de lo que fue el corralito en el 2001, sin embargo sí la tienen porque en sus familias eso generó un shock, de tal manera que ese comentario existe y se ha trasladado también a los hijos, ¿no? Aunque no hayan vivido aquello, sí tienen en la mente lo que fue el colapso de la Argentina del 2001. Yo digo, está en todas las generaciones, ¿no? Ese tema está en todas las generaciones, aún en las que no lo vivieron. Bien, trayendo la realidad de lo que fue hoy, en donde obviamente ha estado en boca de todos la realidad económica y la perspectiva, por momentos dejamos de hablar del dólar, pero bueno, hoy nuevamente está en placa. Y cuando hablo de placa le pido al director si podemos ir con la placa para mirarla y comenzar a analizarla. Cotización del dólar. Esto es banca pública y privada, pero de Buenos Aires. Has explicado muy bien hace unos días en la radio, donde tuvimos mucha interacción por parte de los oyentes con tus palabras, 23,10. Sin embargo, en Villa María llegó a comercializarse a 23,90. El billete palpable en Financiera. Estos son números reales. Sí, ¿qué decimos? ¿Por qué, por un lado, esta diferencia? Y bueno, y evidentemente un aumento. Ayer cerró, ayúdame, en Buenos Aires, 22,90. Sí, puede ser. En realidad, ¿te acordás que creo que lo mencionamos en la radio cuando hablamos la semana pasada? La medida que un mercado tiene más liquidez, hay menor spread, como decimos, del tipo comprador y el tipo vendedor. Entonces, obviamente, el mercado tiene un comportamiento en Capital Federal, en las grandes ciudades, y en las ciudades más pequeñas tiene otro comportamiento. Y cuando hay incertidumbre, hay más volatilidad en las pequeñas ciudades que en las ciudades grandes por el volumen que tiene el mercado y también por la información que tienen los actores. Entonces, nadie que esté operando seriamente en el mercado de Buenos Aires va a aceptar en la operación un tipo de cambio que se dé cuenta que no es el que corresponde. Mientras que en una localidad más chica es más fácil que el que tiene información haga una diferencia a expensas del que no sabe muy bien lo que está pasando. Así de claro es la explicación y así de complejo para la realidad de los que estamos en el interior. En realidad que corremos con esa diferencia, lamentablemente. Ahora, le voy a pedir al director otra de las placas para que me la expliques, porque ya comenzamos a hablar con ciertos tecnicismos. Esto es ámbito financiero y lo que dice es: Hacienda informó que negocia con el Fondo Monetario Internacional un crédito bajo la modalidad stand-by. Explícamela, por favor. Mira, en realidad los datos que tenemos hasta el momento es que a lo largo del día variaron 3 o 4 veces el tipo de acuerdo que tendríamos con el Fondo Monetario. No me digas. Porque Macri anuncia una cosa ayer, en realidad, que habló con la presidenta del Fondo Monetario, pero la parte operativa de qué línea va a tener la Argentina todavía está en términos de negociación. Y seguramente va a seguir en términos de negociación, yo te diría, por varios días más, hasta que tengamos en claro cuál es la línea que la Argentina va a tener. De todas maneras, la Argentina tiene posibilidades de acceder a un valor por arriba de los 20.000 millones, lo cual no quiere decir que le vayan a dar los 20.000 millones, tomá, llévatelos a la Argentina, sino que en realidad son recursos que pueden estar disponibles si la Argentina los necesita, y tal vez en varios tramos. Es decir, vas a tener a disposición tanto dinero, pero no es que te lo vas a llevar mañana, sino que vas a tener varios tramos para disponer de ellos en la medida que los vayas utilizando, si es que se utilizan, porque son créditos llamados contingentes. Es decir, la idea no es que necesariamente van a ser utilizados, sino que están como un respaldo para que el Banco Central pueda llevar adelante la política cambiaria de una manera más tranquila, que es el problema que hoy tenemos.
de que el mercado está muy convulsionado y el Banco Central siente que no tiene la espalda suficiente para dar una respuesta contundente. Esto es tapa de hace un rato nada más de Clarín. Dice, el gobierno recibió el apoyo de Estados Unidos, Brasil, Japón y España en su retorno al Fondo Monetario Internacional. ¿El miedo con el fondo es solamente nuestro entonces, Carlos? Bueno, lo que pasa es que, digamos, ningún crédito en sí es malo o bueno, y más allá del perfil que tenga el organismo. Lo que obviamente uno puede mirar como algo que no está del todo bien es que uno vaya a buscar recursos de una manera desesperada. Ajá. Se supone que uno puede tener las previsiones suficientes como para tomar decisiones en términos crediticios con algún nivel de anticipación. Ajá. En este punto lo que dijo Duhovne, ¿no es cierto?, que esto es una línea preventiva, está claro que no es preventiva. Ajá. Es una desesperación telefónica llamando a alguien cuando estás en medio de una corrida que no sabes cómo resolver. Y esto obviamente expresa algo que es importante con respecto a algunas comparaciones que se han hecho en relación a lo que fue el blindaje, el megacanje en el 2001, perdón, que fueron recursos que se dilapidaron. Porque en realidad si alguien dice, la Argentina va a tener 20.000 millones de dólares. Sí. ¿Para qué? ¿Para hacer obra de infraestructura, puentes, caminos? No. Simplemente para tirarlos arriba de la mesa en el mercado y que se lo lleven en gran medida los actores especulativos que han lucrado con la bicicleta financiera los últimos 2 años. O sea que es plata que en la medida que caiga al mercado va a desaparecer. Es simplemente para tratar de sostener un escenario que no sea caótico en términos de la corrida cambiaria que venimos viendo desde la semana pasada, simplemente para contener ese proceso, ¿no? Siendo a lo cotidiano y siendo egoísta, saliendo de lo macro, yendo a lo micro, y cuando digo lo micro hablo de la familia. Hay mucha gente interactuando, inclusive en estos momentos, me dicen los productores, con las redes sociales, escuchándote y esperando por allí un consejo de unos de los especialistas más reconocidos como sos vos en Córdoba. ¿Qué hago? ¿Tengo algún tipo de reserva en pesos? ¿Salgo a comprar dólares? Escuchaba un economista que decía, salgan a comprar alimentos porque es lo que va a pegar la subida. ¿Qué hago? Es un tema. Pensemos lo que el Fondo Monetario le va a decir y lo que el Banco Central va a hacer, porque por supuesto el Fondo Monetario le va a dar un crédito de la línea que sea al gobierno argentino a cambio de que el gobierno argentino haga una serie de deberes que se supone que no hizo hasta acá. Y eso va a tener algunas consecuencias. Yo te diría que el Fondo Monetario le va a decir al gobierno argentino, bueno, vos tenés un problema en las variables macroeconómicas que no están cerrando, hay un desequilibrio claramente, porque fíjate que el argumento del gobierno argentino fue, y lo que pasa es que acá cambiaron las condiciones externas y hubo una devaluación a nivel mundial. Por supuesto, la moneda de Brasil se devaluó, la moneda europea se devaluó, la moneda mexicana se devaluó. Pero en ninguno de esos países hubo corrida, golpe devaluatorio fuerte, en ninguno cayeron las acciones 15%. Esa comparación que hace el gobierno argentino para sacarse el lazo de encima no corresponde. En realidad el disparador ha sido claramente el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Pero ese es el disparador. La economía argentina evidentemente tiene una serie de problemas que hacen que ese disparador tenga un efecto multiplicado que el que vos ves en cualquier otro país latinoamericano. Los problemas son propios, lo que querés decir. Son propios, claramente. No es lo del... El disparador es el mismo, porque en ese disparador los fondos de inversión decidieron, nos vamos de la Argentina. Pero se van porque las condiciones macroeconómicas no son obviamente las que corresponden para un país que esté transitando un camino normal. Y ese es el punto donde el Fondo Monetario va a plantear claramente exigencias. La Argentina tiene un desequilibrio comercial internacional. Vos pensás que el año pasado tuvimos el déficit comercial más grande de la historia, 8.000 millones de dólares en contra, pero además tenemos una cuenta corriente de servicio que también era negativa porque los argentinos iban de vacaciones afuera, etcétera, etcétera. El déficit de dólares de la Argentina el año pasado estaba arriba de los 20.000 millones de dólares. Y vos decís, ¿quién cubría eso? Crédito externo, capitales que venían. Bueno, obviamente ahora decidieron no venir y se te cae todo el andamiaje. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Hay una hoja de ruta que el Banco Central tiene, bajo el acuerdo con el Fondo Monetario, que es sostener altas tasas de interés los próximos 2 o 3 meses y estabilizar el dólar. El Fondo Monetario le va a decir, estabilizarlo en un punto que sea competitivo. Pues sí, ¿cuál es el punto en que es competitivo? Este valor que estamos viendo ahora, 23 pesos, o empiezan a haber rumores de todo tipo y dicen, no, el nivel competitivo es 30. Bueno, si el nivel competitivo es 30, estamos hablando de un golpe inmenso sobre el mercado que va a tener un efecto muy fuerte sobre gran parte de la sociedad. Si el punto de equilibrio fuera 30, yo le recomendaría a la gente que vaya al supermercado a comprar alimentos, efectivamente, digamos. Ahora, yo creo que un disparate eso. Imagino que el punto de equilibrio que le va a pedir el Fondo Monetario está más o menos cerca de la cotización que hemos estado viendo en este momento. Ahora, lo que sí está claro es que los recursos que le va a dar el Fondo Monetario son para estabilizar el tipo de cambio en un punto y que de ahí se tranquilice, pero necesitan tener tasas de interés muy altas.
Y van a sostener tasas de interés muy altas, claramente, durante los próximos 2 o 3 meses, pero además el Fondo Monetario le va a pedir ajuste fiscal. Ajá. Ahora, ese combo te conduce a consecuencias en los próximos meses clarísimas sobre el funcionamiento de la economía argentina. Las primeras consecuencias, por supuesto, van a ser un amesetamiento del nivel de actividad económica y un escenario muy deprimido para el consumo interno. Bien, te ayudo. En realidad le pido al director que nos ayude, que vaya por la placa completa del comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional. Yo me arrimo para leer declaración de la directora gerente del FMI. Lo que está diciendo ella es: Argentina es un valioso miembro, esto acaba de publicarse, Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración que el presidente Macri hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y llevaremos estas conversaciones a cabo en breve. Bueno, me parece muy diplomático, es poco lo que deja para leer, Carlos, ¿no? Bueno, lo que está claro, pensemos que esta mujer estuvo en la Argentina hace muy poco. Sí. El Fondo Monetario obviamente que lo va a apoyar a Macri, pero no le va a dar la plata a cambio de nada. Ajá. Le va a exigir un ajuste que en definitiva tiene que ver con la crítica que por derecha ha tenido este gobierno desde hace rato. Y es una crítica al proceso del llamado gradualismo. Sí. Acá claramente va a haber una exigencia de un mayor ajuste fiscal. El anuncio que hizo el ministro Duhovne la semana pasada diciendo vamos a ahorrar 30.000 millones de pesos en obra pública, se va a quedar corto frente a lo que el Fondo Monetario le va a decir. Ajá. Le va a exigir claramente un ajuste mayor que habrá que ver qué características tiene. Sí. Y si no va a generar un problema político en la Argentina, porque hoy ya empezaron los rumores de decir el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario y el Congreso no tiene nada que opinar. Bueno, está bien, en el acuerdo no, pero algunas de las cosas que estén implícitas en el argumento pueden tener que pasar por el Congreso. Habrá que ver en ese punto, pero digamos, de todas maneras, lo que está claro es que va a haber una exigencia de más ajuste fiscal. Sí. Ahora, cuando hablamos de más ajuste, y le voy a pedir al director que vengamos con el plano completo desde aquí para buscar una explicación práctica, digamos, por así enmarcarlo. Me puse el cinturón. Un agujerito más que corra y me empieza a faltar el aire. Digo, ¿cuánto más podemos ajustarle a nuestro bolsillo? Bueno, claramente la política que se va a venir es una política de ajuste, ¿no? Está claro que sí. El Fondo Monetario le va a exigir eso al gobierno argentino. Y además, el gobierno argentino, una vez que estabilice la cotización del dólar, no tenemos claro en qué punto, pero creo no en uno muy lejano del que estamos viendo ahora, lo más importante para mirar es el impacto sobre las tasas de interés a nivel empresario, de un empresario que puede estarnos escuchando en este momento. Sí. ¿Por qué? Hoy tenías tasas de interés en el 40%. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las grandes empresas? Tenían que pagarle a una pyme que era un proveedor, le tiró un cheque a 90 días. Ajá. ¿Por qué? Porque esa gran empresa, en lugar de pagarle a 30 días, dice, no, le voy a pagar a 90 días a la empresa chica. Y mientras tanto juego y bicicleteo financieramente la plata a la tasa de interés. Sí. La empresa esta chica, ¿qué hace con esa plata? Si va a cambiar el cheque a 90 días a un banco, le van a hacer un descuento del 60%. 60%. Y si va a quedar en descubierto en la cuenta corriente y le estaban cobrando casi un 5% mensual. Entonces ese empresario ya está teniendo problemas para pagarle el sueldo a sus empleados. Esta es la película que vamos a ver. Cuando hablamos de tasa de interés alta, no es solamente mirarlo desde la lectura, che, a ver qué tasa me van a pagar con un plazo fijo. Cuando las tasas de interés son muy altas, se empieza a generar mucho ruido en toda la cadena de pagos a nivel empresario. Y eso empieza a generar problemas. Entonces, cuando uno dice, bueno, si vamos a vivir un escenario en los próximos meses de tasas muy altas de interés, se van a multiplicar estas cosas. ¿Vamos a ver un proceso de inversión importante? No, porque si la tasa de interés es muy buena, yo me voy a especular financieramente y no a invertir desde el punto de vista productivo. ¿Va a haber ajuste fiscal? Bueno, la economía argentina va a entrar en una meseta. Yo no sé si la palabra sería recesión. No la quiero utilizar porque uno no puede decir esto tan rápidamente. Pero me queda claro que la economía argentina en los próximos meses va a un escenario de amesetamiento muy discreto. Y que eso se va a trasladar prácticamente a comienzo del año que viene. Yo digo, tasas de interés alta, dólar que subió, pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad que se van a profundizar y ajuste fiscal, bueno, el combo de un escenario económico, de una economía que se va a quedar muy planchada, que es el escenario que el Fondo Monetario pone en su receta para combatir la inflación. Ahora voy a decir, ¿cómo combatir la inflación? Y enfriar la economía. Y eso es efectivamente lo que vamos a ver en los próximos meses y básicamente durante todo el segundo semestre del año. Una buena antes de irte. Finalmente, ¿el convenio o el pedido o la súplica por parte del gobierno para los petroleros será así, que 2 o 3 meses no vamos a tener aumento de combustible? Vamos a ver. El gobierno argentino ahí entra en toda esa imagen de contradicciones
que genera su propia política, porque desreguló el mercado en octubre del año pasado, ahora quiere plantear regulaciones. La verdad es que va y viene en sus decisiones, y pensemos en otras, porque el gobierno argentino dice, la culpa de esto la tiene el gobierno anterior. Sí. Obviamente que ha heredado una serie de complicaciones que son importantes, pero pensemos en las cosas que hizo el propio Banco Central en los últimos meses. El año pasado, a mediados de año, por resolución, le permitió a las empresas exportadoras que liquidaran las exportaciones cuando se les dé la gana hasta un plazo de 10 años. O sea que una empresa exportadora está exportando granos a China y deja las divisas afuera el tiempo que se le dé la gana. Ajá. Entonces, ha dejado de ingresar una cantidad de dólares muy importante a la Argentina, que son los que ahora le vamos a pedir al Fondo Monetario. Es decir, estamos hablando de contradicciones en la política económica que remiten a un debate más profundo. Es decir, bueno, a ver, ¿son tontos? ¿O en realidad son negocios para los amigos? Este es todo un tema que va a empezar a tomar cuerpo en una parte de la sociedad cuando empiece a ver arriba de la mesa las contradicciones en la política económica que se han llevado adelante en los últimos 2 años. En estudio está Lucía Díaz. ¿Hay alguna consulta, Lucía? Lo saludamos al licenciado. Ha sido clarísimo. Le agradecemos mucho, doctor, la presencia. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, muy generoso y muy claro.